Los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, el ICE, ha confirmado que hay cientos de miles de inmigrantes ilegales criminales que no permanecen bajo su custodia. Entre los cientos de miles hay más de 13.000 asesinos. También conoceremos de primera mano uno de los casos más sonados, en el que un inmigrante ilegal defraudó más de 25 millones en impuestos antes de que lo atraparan. Y ahora entremos en materia. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, las autoridades federales de inmigración han revelado la lista de los inmigrantes ilegales condenados por delitos que no ha detenido. Advierten que podrían estar deambulando libremente por los Estados Unidos. La cifra asciende a más de 425.000. En esta lista de delincuentes convictos se hallan más de 13.000 condenados por asesinato. La agencia reveló los datos en una carta al representante Tony González, un republicano de Texas. González calificó la situación de más que preocupante y escribió lo siguiente: la verdad está clara. Inmigrantes ilegales con antecedentes penales están llegando a nuestro país. La carta que envió el subdirector del ICE, Patrick Schleiner, a González, detalla varios puntos. A 21 de julio había más de 662.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales en los archivos nacionales de la agencia. De estos 662.000, más de 435.000 han sido condenados por delitos. El resto, más de 225.000, permanecen a la espera de juicio, acusados de cargos penales. Lo que llama la atención es que, de los 435.000 condenados por delitos, solo unos 10.000 permanecen detenidos. Es decir, 425.000 no están detenidos. En otras palabras, permanecen en Estados Unidos bajo algún tipo de supervisión del ICE, pero no están bajo la custodia del ICE. Y entre estas más de 425.000 personas de la lista de los llamados no detenidos del ICE, hay 13.099 condenados por asesinato. También hay cerca de 2.000 inmigrantes ilegales más que están siendo juzgados en este momento por asesinato. Pero cuando se mira más de cerca, conviene matizar algunos de estos puntos. Por ejemplo, que una persona se encuentre en la lista de no detenidas del ICE no significa que pulule libremente por las comunidades estadounidenses. Muchas podrían hallarse bajo diversas formas de supervisión legal o incluso cumpliendo condena en prisiones federales, estatales o locales por sus delitos. Además, puede que algunas de la lista ya hayan cumplido sus condenas penales y estén bajo la supervisión del ICE aunque no estén detenidas mientras se esperan los procedimientos de inmigración. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional le confirmó al Epoch Times que los datos se remontan a unas 4 décadas. Además, las decisiones sobre la custodia de la gran mayoría de las personas de la lista se tomaron mucho antes de la administración actual. La lista también incluiría, cito, a muchas personas que están bajo la jurisdicción o encarceladas por compañeros de las fuerzas del orden federales, estatales o locales. El expresidente y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, ha criticado con dureza la situación. Incluso ha recurrido a las redes sociales para criticar a su rival en las elecciones presidenciales, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Trump describe la situación en la frontera sur del país como una afluencia no investigada ni controlada de peligrosos criminales extranjeros. Si saliera elegido en noviembre, Trump ha prometido restablecer las políticas fronterizas de su anterior mandato. Se propone, entre otras cosas, terminar de levantar el muro en la frontera con México, llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos y aumentar las penas para los que entren ilegalmente al país. Haciendo memoria al principio de su mandato, el presidente Joe Biden le encomendó a su segunda, Harris, que se hiciera cargo del problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Desde entonces, Harris ha sido objeto de frecuentes críticas por su gestión de la crisis fronteriza. Recientemente visitó Douglas, en Arizona, y pronunció un discurso en el que pidió endurecer las políticas de asilo. Dijo esto: los que crucen nuestras fronteras ilegalmente van a ser detenidos y expulsados y se les va a prohibir que regresen durante 5 años. Presentaremos cargos penales más severos contra los infractores reincidentes. Y si alguien no presenta una solicitud de asilo en un punto de entrada legal, sino que cruza nuestra frontera ilegalmente, se le prohibirá el asilo. Harris prometió que pondría en marcha esta política si sale elegida. No obstante, la administración Biden, para la que trabaja, defiende que sus políticas fronterizas están bien. Aseguran que reúnen el equilibrio necesario entre ofrecer un trato humano a quienes cruzan la frontera ilegalmente y la aplicación de las leyes de inmigración. El 4 de junio impusieron nuevas prohibiciones.
El presidente Biden firmó una orden. Se suspenderán las solicitudes de asilo cuando el número de inmigrantes ilegales que la solicitan ascienda a 5.000 por día. Por otra parte, Biden anuló muchas de las políticas de inmigración de Trump en su primer día en el cargo. Una de las más sonadas que anuló fue la llamada permanecer en México. Esta permanecer en México obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer fuera del país hasta que se verificara judicialmente si era merecedor de la condición de refugiado. En uno de los casos de delito más sonados, un ciudadano mexicano de 39 años que reside en Bakersfield, California, ha sido sentenciado a 6 años de prisión. Ha defraudado 25 millones de dólares al IRS, al Servicio de Impuestos, y ahora tendrá que cumplir 6 años de prisión. Miguel Martínez es uno de los 2 acusados de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y de presentar declaraciones falsas al IRS. También se le acusa de robo de identidad. Un grupo de agentes especiales de investigación criminal del IRS se ha encargado de investigar la red criminal que tenía como objetivo a los contribuyentes. Martínez se declaraba culpable en junio, y de un plan que ejecutó desde noviembre de 2019 hasta junio de 2023. Presentaron cientos de declaraciones de impuestos falsas. Luego reclamó millones de dólares en reembolsos. Para perpetrar su delito, Martínez robó identidades y creó empresas falsas, reportó salarios falsos y ocultó información comercial al IRS. También presentó cientos de declaraciones individuales de impuestos sobre la renta al IRS con las identidades robadas. Aseguraba que las personas trabajaban para sus empresas falsas y reportó sus salarios falsos. Pero Martínez no actuó solo. Involucró a varias personas en su plan, entre ellas el otro acusado, Víctor Cruz, un hombre de 38 años. Cruz preparaba las declaraciones de impuestos en Bakersfield y supuestamente ayudó a presentar algunas de estas declaraciones de impuestos fraudulentas. Otro implicado sería un antiguo examinador fiscal del IRS que le daba consejos a Martínez. Le explicó cómo evitar los sistemas de detección de fraude del IRS. A cambio, Martínez les pagó miles de dólares y lo invitó a cenas suntuosas. Al final, el IRS acabaría pagándole 2,3 millones de dólares en reembolsos de impuestos. Cuando los agentes federales arrestaron a Martínez y registraron sus 3 casas, encontraron varias cosas. 750.000 dólares en cheques de reembolso de los impuestos fraudulentos, los documentos de identidad de más de 200 personas y muchas armas de fuego y municiones que no podía poseer legalmente. Recordemos que Martínez es un inmigrante ilegal en los Estados Unidos. Al comienzo de la investigación, Martínez le dijo a los agentes del gobierno que no tenía conocimiento ni participación en la preparación de declaraciones de impuestos para terceros. Aseguró que solo vendía oro y dirigía un negocio de alquiler de artículos para fiestas. También les dijo que no conocía a los demás implicados y que no tenía mensajes de texto relevantes ni ninguna otra prueba. Sin embargo, la sentencia contradice todas esas declaraciones suyas. El fiscal federal Philip Tolbert declaraba lo siguiente: Martínez intentó robar millones de dólares de los fondos de los contribuyentes destinados a brindarnos servicios a todos. La sentencia de hoy es apropiada para alguien que encarna un desprecio tan temerario por la ley. Esta oficina continuará con sus esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes organicen y lideren tales estafas. La sentencia es un verdadero reflejo del compromiso de colaboración entre el IRS, CI y la Fiscalía de los Estados Unidos para proteger a las personas de nuestras comunidades, defender un sistema tributario justo y sacar a la luz la justicia. Tanto a Martínez como a Cruz lo acusaban en octubre. Ahora se ha conocido la sentencia de Martínez, pero Cruz todavía espera su juicio. No obstante, a pesar de las tensiones cada vez mayores que genera la inmigración ilegal, California ha seguido adelante con proyectos de ley controvertidos. El mes pasado, los legisladores del estado de California aprobaron un proyecto de ley para ayudar a los inmigrantes ilegales a obtener los pagos iniciales al comprar una vivienda. La Asamblea Estatal aprobó una medida que ofrece hasta 150.000 dólares de ayuda para la compra de vivienda a todos, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom lo descartó cuando llegó a su mesa, es decir, vetó el proyecto de ley. Después, la legislatura estatal aprobó otro proyecto de ley que ampliaría los beneficios de desempleo a los inmigrantes ilegales. Brindaría ayudas en efectivo como las que se conceden a los desempleados en general. El Estado también está considerando descuentos en teléfonos celulares para inmigrantes ilegales. Recientemente, el gobernador Newsom vetaba otro proyecto de ley
que habría permitido a los estudiantes sin estatus migratorio legal trabajar en los campus universitarios públicos. Advirtió sobre el riesgo que supone violar una ley federal que prohíbe contratar a inmigrantes ilegales. Dijo esto: dado que este proyecto de ley puede acarrear graves consecuencias, tales como la posible rendición de cuentas penal y civil de los trabajadores del Estado, es fundamental que los tribunales aborden tanto la legalidad de dicha política como la novedosa teoría legal que encierra esta legislación antes de proceder. Un informe titulado El precio de la inmigración ilegal que pagan los contribuyentes, preparado para el Comité del Presupuesto de la Cámara de Representantes, asegura que el aumento de la inmigración ilegal no tiene precedentes y califica sus perjuicios económicos como una fuga fiscal neta, lo que significa que reciben más en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos. Y bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. No olvides que puedes seguir este y otros episodios completos viéndonos desde nuestra plataforma en Epoch TV. Suscríbete de forma gratuita.